El domingo pasado empezamos con una miniserie que titulamos Bautismos y ya dijimos el domingo pasado que el bautismo es un acto de fe, es un paso de obediencia a Dios. Dijimos que nos bautizamos como muestra de haber sido ya salvos por aceptar a Jesús en el corazón. El bautismo no salva, el que salva es Cristo. Dijimos que cuando nos bautizamos estamos simbólicamente diciéndole al mundo lo que sucedió en nuestra vida cuando hicimos la oración de fe aquel día aquí en silencio, que aceptamos a Jesús. Porque en el mundo espiritual lo que sucede al recibir a Cristo es que morimos a una vida de pecado lejos de Dios y ahí entramos al agua, ¿no? Quedamos sepultados con esa vida pecadora y cuando salimos del agua nacemos a una nueva vida perdonada de pecado juntamente con Dios. Eso simboliza el bautismo, porque eso sucedió cuando nos bautizamos, cuando recibimos a Cristo en el corazón. Y al bautizarnos estamos diciéndole al público, a los cuatro vientos, a todo mundo que somos hijos de Dios, somos cristianos, somos parte de una familia espiritual, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos cartas abiertas, dice Pablo, leídas por las personas, porque hacemos pública nuestra fe, y al hacer pública nuestra fe la gente nos puede identificar y decir: es que son cristianos, es cristiano, por eso le va bien. Pero también a veces dicen: ¿y eso que es cristiano? Porque de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad que sí? Entonces hablamos mucho de lo que tiene que ver el bautismo en agua y lo que significa, y esperamos que para el 23 de junio pues todos los que no se han bautizado aprovechen el día y den ese paso de obediencia, ese paso de fe. Dijimos que nos bautizamos por inmersión, porque bautismo significa hundimiento, sepultura, ser sumergido, y por eso es así, bien inmerso en el agua, etcétera, etcétera. Ahí está en el Facebook y en el YouTube la prédica del domingo pasado, para que la escuche el que no la escuchó, y no nada más la del domingo pasado, todas las prédicas de todos los domingos están ahí grabadas en la nube o por ahí en algún lado, ¿no? En la cibernética. Pero bien, hoy vamos a continuar con el tema, pero hoy el título es Bautizados en el Espíritu, ¿sí? Bautizados en el Espíritu. Y quiero explicar un poco sobre esto, porque muchas veces pensamos que el bautismo en agua es una cosa, el del Espíritu es otra, el bautismo en fuego es otra cosa. Y podemos explicarlo para entender, pero todo tiene que ver con lo que sucedió cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, cuando hiciste la oración de fe. Que muchas veces no sabemos todos los beneficios que esto tiene. Entendemos que somos salvos y que tenemos vida eterna por recibir a Jesús, pero apenas a la luz de la palabra podemos ir descubriendo todo lo que conlleva el haber recibido a Jesús. Por eso hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema, y quiero empezar leyendo ahí en Hechos capítulo 10 versículo 38, que dice así: me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, cómo Dios ungió, dice, a Jesús con el Espíritu Santo. Ser ungido significa que la presencia, en este caso del Espíritu Santo, la presencia de Dios es implantada en nosotros. Para explicarlo de una manera menos profunda, sería, por ejemplo, cuando usted agarra un pan y lo mete al tostador, y ya que lo saca del tostador, usted agarra la mantequilla y unge al pan con mantequilla, ¿sí? Entonces, cuando usted acepta a Jesús, usted recibe la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es implantado en usted, y es importante que lo sepa,
para que pueda aprovechar todo lo que tiene que ver con esto. Por eso es bueno preguntarse: ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me puedo relacionar con Él? Porque quiero saber, quiero conocer, o sea, quiero madurar en Cristo. Quiero ir descubriendo todo lo que implica haber recibido a Jesús como Salvador, porque de seguro el 99%, me atrevo a decir, de los que están aquí tienen a Cristo en su corazón. A lo mejor unos cuantitos no han hecho esa oración de fe, pero hoy, antes de terminar, va a tener la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Bueno, si alguien sabía quién era el Espíritu Santo, era Jesús. Él sabía muy bien quién era el Espíritu Santo. Y nosotros debemos de saber también sobre este tema. Por supuesto, debemos de saber que nosotros tenemos un Dios que es trinitario. ¿Qué quiere decir esto? Que es un Dios que tiene tres diferentes personas y que trabajan en equipo de manera perfecta. Trabajan en una unidad que es divina, no es humana, esa unidad de esta Trinidad de Dios. Y para hablar un poquito sobre estas tres personas de Dios, me gustaría leer, por ejemplo, en Génesis 1. Desde ahí podemos ver cómo actúan estas tres personas de Dios. Y ahorita vamos a ir explicando un poquito más a fondo, pero nos referimos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice Génesis 1 lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que haya luz, y la luz llegó a existir. Y dijo Dios: que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. A esta expansión Dios le llamó cielo. Luego dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra y que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche, sol y luna. También hizo las estrellas. Y dijo Dios: que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Luego dijo Dios, fíjese bien: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Hagamos a quién? Al ser humano. ¿Quién lo hizo al ser humano? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad de Dios en unidad creó al ser humano. Y es importante saber que nosotros como seres humanos tenemos un poquito de Dios, por decirlo así, cada uno. Porque si juntos formamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra a través de la iglesia, si juntos formamos la familia de Dios, entonces la mejor manera de reflejar lo que Dios es aquí en la tierra es a través de la unidad de la iglesia. Cuando nosotros cantamos juntos, cuando hacemos algo en beneficio de otras personas juntos como iglesia, estamos reflejando la mejor forma de lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, querido hermano, ¿qué pasa con respecto al Espíritu Santo cuando usted entiende que al recibir a Cristo, lo que usted recibe en su corazón es la misma presencia de Dios en su vida? Cuando usted hace la oración de fe y usted dice: Jesucristo, te acepto como mi Salvador personal, recibo el perdón de pecados, recibo el boleto a la vida eterna. ¿Qué es lo que usted recibe? Recibe la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios viene a través del Espíritu Santo, porque cada uno de estas personas de Dios tiene su trabajo específico. Por ejemplo, dice la Biblia, si vamos al punto 1, ¿no? Hablando sobre la Trinidad de Dios, o sea, la Trinidad de Dios se activa cuando usted recibe a Jesús. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se activan cuando usted recibe a Jesús. Y cuando usted se bautiza es porque ya entendió que esto está sucediendo en su vida, por eso se bautiza. Ya entendió que usted es salvo,
Ya entendió que usted es una nueva criatura. Ya entendió que usted tiene vida eterna. Ya entendió que usted tiene ahora un corazón de carne y no de piedra. Ya entendió que la presencia de Dios está en usted. Bueno, entonces se activa la Trinidad de Dios cuando usted recibe a Cristo. Dice la Biblia que Jesús es el verbo. El verbo significa que Jesús es la acción de la palabra de Dios. La palabra de Dios se acciona por medio de Cristo. Por eso dice Juan 1, versículo 1, lo siguiente: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14, que no está en la pantalla, pero la Biblia dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la acción. La palabra de Dios se acciona por medio de Jesús. ¿Vamos bien? Dios es el Padre, y Dios como Padre es quien decreta las cosas. Es el que da la palabra, es el que dice lo que se tiene que hacer. Y si digo que Dios es quien decreta las cosas, es porque Él tiene autoridad para decretar lo que decreta, valga la redundancia. Pero Dios es el que dice esto y esto es lo que va a suceder. Fue Dios quien dice en la palabra que a Jesús se le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Dios. ¿Quién dijo eso? El que decreta las cosas. ¿Quién decreta? Dios, Dios Padre. ¿Y quién le pone acción a lo que Dios decreta? Jesús. Bueno, mire lo que dice la Biblia al respecto de Dios Padre como el que decreta las cosas en 1 de Pedro 1, 20, 21. Dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él ustedes creen en Dios, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. ¿Quién fue el que decretó que así deberían de ser las cosas? Dios. ¿Y quién le puso acción a eso? Jesús. Amén. Entonces, querido hermano, la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace posible que la presencia de Dios venga a tu corazón. El Espíritu Santo funciona como un maestro privado en tu vida. El Espíritu Santo está en ti para recordarte todo lo que Jesús quiere que recuerdes. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y dice la Biblia que la verdad nos hará libres. Y la palabra de Dios es verdad. El Espíritu Santo es el que habita en tu corazón por haber sido renovado tu corazón, trasplantado. Porque al recibir a Cristo, el corazón de piedra, repito, fue cambiado por un corazón de carne. Al recibir a Cristo, fuiste perdonado de pecados. Y el Espíritu Santo no puede vivir en un corazón pecador. El Espíritu Santo tiene que vivir en un corazón perdonado de pecados. Por eso dice la Biblia que la iglesia, los creyentes, los cristianos, es una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque recibiste a Cristo y tu corazón fue cambiado. Y la presencia de Dios llega a tu vida por medio del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Querido hermano, en el cielo, Dios en una ocasión tuvo una plática con Jesús y con el Espíritu Santo. Estaban en el cielo viendo la humanidad en la tierra, y dice Dios: híjole, tenemos que salvar a esta gente, porque mi plan cuando los creamos era que tuvieran vida eterna juntamente con nosotros, conmigo. Y pues está perdida la humanidad. Tenemos que ir a la tierra a pagar por sus pecados y a perdonarlos y hacer un camino al cielo. Así es que, ¿cómo la ven? Y Jesús dijo: yo voy, porque Él es el verbo, Él es la acción. Yo voy a la tierra, yo me encargo de eso. Muy bien, pero apenas que el Espíritu Santo me acompañe. Y el Espíritu Santo dijo: está bien, yo te acompaño, pero tú te vas primero
y allá te caigo yo después. Luego llego yo. Y el domingo pasado ya estuvimos hablando en dónde tuvo el encuentro finalmente en la tierra Jesús y el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? ¿Dónde? En el Jordán, cuando Jesús fue bautizado. Recuerda que él llega al Jordán, Juan el Bautista está bautizando a las personas y llega Jesús y le dice: bautízame. Y Juan el Bautista dice: no, bautízame tú a mí, tú eres el Mesías, ¿cómo que yo te bautice? Y Jesús le dice: ándale, bautízame, así debe de ser, no me quieras cambiar la pichada. Yo no sé si eso dijeron, pero me imagino. Y luego dice Juan el Bautista: ok, está bien. Y recuerda que Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús no tenía nada de que arrepentirse, él no había pecado. Pero Jesús se bautiza como muestra de obediencia al Padre. Y Jesús se bautiza para identificarse con los pecadores de algo que tenían que hacer, porque luego él mismo le dice a sus discípulos que vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos y bauticen a las personas. Entonces Jesús se bautiza, y cuando se está bautizando dice una voz del cielo, dice la Biblia, que una voz del cielo dijo: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso dijo Dios Padre. Jesús estaba en el Jordán, y luego el Espíritu Santo en forma de paloma viene y posa sobre Jesús, y a partir de ahí Jesús empieza su ministerio. Y lo que leímos al principio, pues empieza a sanar enfermos y a hacer milagros, como muestra de que el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros para poder cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Porque el Espíritu Santo es también el poder de Dios en nosotros. Poder para poder hacer las cosas que Dios espera que hagas. Poder para poder descubrir lo que tienes que descubrir y que Dios ya te dio por haber recibido a Jesús como Salvador. Amén, querido hermano. Entonces, en la Biblia podemos nosotros encontrar diferentes historias que nos ayudan a entender esto. Esto que te estoy diciendo de Jesús y el Espíritu Santo y Dios. Porque el Espíritu Santo se activa en nosotros en cuanto empezamos a hablar el idioma de la fe. Y el idioma de la fe es lo que la palabra de Dios dice que es. Lo que Dios, quien decreta las cosas, dice. Al nosotros aceptar eso, eso es fe. Amén. Entonces, en cuanto empezamos a hablar el idioma de la fe, el poder de Dios se manifiesta. En Hechos capítulo 10 aparece una historia muy conocida en la iglesia, que es la historia de un soldado o un militar o un centurión italiano, romano. Este centurión se llamaba Cornelio, y dice la Biblia que Cornelio, aunque no era judío, era gentil por ser romano, era creyente, y él creía en los hechos de Jesús. Él creía que Jesús había muerto por el perdón de los pecados y sabía que había resucitado y ascendido al cielo. Y este era un hombre, dice la Biblia, que hacía buenas obras, Cornelio, pero no entendía muy bien, más allá de eso, el significado de lo que Jesús realmente les heredó y les dejó a los creyentes, como Cornelio, como él. Entonces Cornelio, orando, o sea, metido en el idioma de la fe, orando y pidiéndole a Dios que le mostrara qué más había, aparte de que un día se iba a ir al cielo por haber recibido a Jesús y haber recibido la salvación, que eso es lo que todos sabemos. Amén. Resulta que Dios le envió un ángel a Cornelio, lo puede leer usted en Hechos capítulo 10. Y el ángel le dice: mira, manda uno de tus mensajeros a Jope, y allá que busquen a un tal Pedro, y Pedro te va a explicar qué más hay. Entonces Cornelio, en fe, manda a su mensajero a Jope. Y mientras el mensajero iba rumbo al lugar donde estaba Pedro, Pedro estaba teniendo una visión, dice Hechos 10, en donde veía un mantel, y en el mantel había muchos alimentos que eran, pues en esos tiempos, cuando estaba la ley vigente, la ley de Moisés, porque recuerda que Cristo cumplió con la ley de Moisés
e inició una nueva ley. Terminó la ley y comenzó la gracia. Entonces, en esa visión, Pedro ve que había pescados, camarones, carne de puerco y mucha comida que se consideraba impura para los judíos en los tiempos de la ley. Entonces, en esa visión, escucha una voz, Pedro, que le dice a Dios: come. Y Pedro dice: ¿cómo voy a comer si es pura comida impura? Y le dice la voz: no le digas impuro a lo que yo ya purifiqué. Y estaba Pedro ahí con un dilema, o sea, ¿cómo está el asunto? O sea, ya está purificado lo que antes no era puro. Y estaba de alguna manera Dios tratando de explicarle a Pedro pues que las cosas habían cambiado después de los hechos de Cristo. Bueno, en eso llega el mensajero y le toca la puerta a Pedro y le explica el mensajero a Pedro: oye, fíjate que Cornelio, el centurión conocido, me manda porque un ángel se le apareció y le dijo que te buscara a ti porque tú le puedes explicar en qué consiste haber recibido a Jesús y qué más hay aparte de la salvación y del perdón de pecados. Y Pedro empieza a conectar la visión que estaba teniendo con las palabras que le decía este mensajero, porque el que le pedía que fuera a explicarle era gentil, pues era impuro de acuerdo a la tradición judía en los tiempos de la ley. Pero como estaban ahí en la pura frontera de cambio de ley, todavía tenían prejuicios al respecto. Va Pedro a la casa de Cornelio, confiando que Dios algo le estaba tratando de decir con esa visión que tuvo y con el mensaje de este hombre. Llega Pedro y está la casa de Cornelio, mucha gente ahí. Y dice Pedro: bueno, para empezar, yo no debería estar aquí, porque yo soy judío, ustedes son gentiles. Y este mensaje, pues técnicamente era nada más para nosotros. Pero yo tuve una visión, y en la visión Dios me estaba diciendo que ya no le dijera impuro a lo que él purificó. Y luego llega el mensajero a pedirme que le explique el evangelio, siendo él gentil, impuro para mí. Pues quiere decir que hay algo que Dios quiere hacer. Y ahí estaba Pedro con sus prejuicios hablando. Pero en cuanto empieza Pedro a hablar el evangelio y a explicarles el evangelio, o sea, en cuanto agarra el idioma de la fe y deja de estar dando excusas y argumentos del por qué no debería estar ahí, pero empieza él a explicar en lo que consistía la muerte y resurrección de Jesús, y que la presencia de Dios vivía ahora en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Empieza un avivamiento en la casa de Cornelio, se activa el Espíritu Santo en ellos, se manifiesta el poder de Dios, porque este poder es dado a nosotros por medio de la presencia de Dios cuando hablamos el idioma de la fe. Amén. El idioma de la fe, no el idioma del mundo, ni de los seres humanos, ni de la lógica, sino el idioma de la fe. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 10 y 11. Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es otro sinónimo de Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti porque recibiste a Jesús, entonces Él te ayuda a conocer a Dios. Amén. Él te ayuda a conocer a Jesús. Él te ayuda a conocer esa vida nueva que ahora tienes por haber recibido la salvación. Gloria a Dios, querido hermano. Entonces, hasta ahorita podemos decir que si Jesús necesitó el Espíritu Santo para poder hacer una misión exitosa aquí en la tierra, pues con más razón nosotros. Si queremos funcionar como la persona que Dios planeó que seríamos en Cristo, ocupamos estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, igual a el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Dijimos el domingo pasado, si Jesús se bautizó, pues con más razón nosotros. Y si Jesús recibió el Espíritu Santo de Dios, pues con más razón nosotros. Pero lo que debemos de saber a estas alturas es que la presencia de Dios ya está a tu disposición 24/7, porque Jesús ya fue a la cruz del Calvario, ya pagó por tus pecados, ya
nos dio una nueva vida, venció la muerte cuando resucitó y vive en nosotros ahora por haberle aceptado por fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con el Espíritu Santo podemos conocer más de la Trinidad de Dios. Y cuando tú te relacionas con alguien, puedes conocer sus debilidades, puedes conocer sus fortalezas, puedes conocer sus incomodidades. Conoces más a la persona. Yo tengo casi 31 años de casado y pues conozco mucho más a mi esposa hoy que cuando la conocí, porque ha habido mucha relación ahí. Bueno, así con Cristo, entre más aprovechemos el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, más conocemos a Dios, porque el Espíritu Santo puede ser como una brújula espiritual para tu vida y la palabra de Dios puede ser como un mapa para poder vivir la vida en Cristo. Y con la brújula y el mapa puedes ser guiado a lo que Dios quiere que hagas y experimentes y vivas. Amén. Dice Juan 16, 14, 16, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije, el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y dentro de poco ya no me verán, pero un poco tiempo después volveré otra vez. La Biblia está llena de información fidedigna para conocer más a Dios, más a Jesús y más al Espíritu Santo y más del Evangelio y más de las verdades de Dios. Y cuando nos bautizamos es porque estamos diciendo: sí, sí, la presencia de Dios está en mí. Sí, soy una persona nueva, tengo vida eterna, soy salvo, perdonado de pecados, tengo el poder de Dios a mi disposición para poder salir adelante en victoria de todas las cosas que Dios prepara para mi vida. Amén. Gloria a Dios, querido hermano. Mira, Jesús le promete a sus discípulos que cuando Él partiera del mundo, porque Él resucitó y luego ascendió al cielo, les iba a dejar a un consolador. Porque mientras Jesús estuvo en la tierra, Él era el consolador de sus seguidores. Y el consolador es el que consuela. Entonces dijo: les voy a mandar a alguien más cuando yo no esté, no se preocupen. Pero Jesús no les podía mandar a alguien más, hablando del Espíritu Santo, porque primero tenía que morir, tenía que ser sepultado, tenía que vencer la muerte, tenía que resucitar, ascender al cielo, tenía que sentarse a la diestra del trono de Dios y ya desde el cielo, desde su trono, empezar a reinar en la tierra a través de la iglesia. Y ahí es donde empezaba la conexión del Espíritu Santo con los creyentes para poder ser guiados a lo que Dios quería hacer en el mundo a través de su iglesia. Amén. Por eso hacemos lo que hacemos como iglesia, porque es Dios guiándonos a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, a través de esta tercera persona de la Trinidad de Dios. Bueno, dijo ahí en Juan 14, 14 al 16, dice: lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Entonces, punto número 1, la Trinidad de Dios se activa cuando tú empiezas a hablar el idioma de la fe. Amén. Punto número 2, la presencia de Dios y Espíritu Santo, querido hermano, vive en ti para mantenerte consolado 24/7. Para eso está la presencia de Dios, para mantenerte tranquilo, para mantenerte en paz, con esperanza, para mantenerte apaciguadito. Gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos nosotros de consolar, teológicamente también se usa la palabra de que el Espíritu Santo es el paracleto de Dios. Y paracleto significa cuando alguien está a tu lado consolándote. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, está en ti y te está recordando lo que Dios quiere que tengas presente, querido hermano.
Amén. Y nosotros podemos también consolar a las personas que nos rodean. Un esposo que consuela a su esposa, pues le dice: qué bonita estás, qué bien te ves, eres una princesa. La trata como el vaso más frágil de todos. Amén. Y la esposa pues se derrite como mantequilla, porque pues el esposo la consuela. Y un esposo que consuela, una esposa que consuela a su esposo, pues lo respeta. Funciona ella como una ayuda idónea, no como ayuda idónea, sino ayuda idónea. ¿Sí? Las mujeres son muy inteligentes. ¿Está de acuerdo conmigo, mujeres? La mujer piensa, no, el hombre piensa que, ya ve que cuando el hombre tiene 11, 12 años y la mujer tiene 12 años, el hombre anda todavía con el valero y el yoyo ahí, y la mujer anda en otro nivel. ¿Verdad que sí? Ya anda en otra cosa. El hombre piensa que alcanza a la mujer en algún punto de su vida y que la rebasa. El hombre piensa. Mujeres, ¿es eso real? ¿Verdad que no? Nunca la alcanza, mucho menos la rebasa. Y aunque el hombre diga, a ver, no. Sin embargo, Dios le dijo a la mujer: mira, sí, eres muy intuitiva, muy inteligente, eres muy trucha, sí, pero la cabeza del hogar es el marido. Para que eso funcione, ocupa la presencia de Dios en su vida, ella, el poder de Dios para decir: sí, Él es la cabeza. Y al hombre le dice: y usted me la trata como el vaso más frágil, usted me la trata como princesa, me la ama, me la respeta. Para que el hombre pueda cumplir con eso, ocupa la presencia de Dios en su vida, el poder de Dios. Amén. Pero eso de que el hombre le alcanza y rebasa, no, yo ya me convencí que no. Por eso ahorita que he estado solo por unos días, la verdad que sí extraño a mi señora, porque pues la extraño, pues la verdad, por muchas cosas, lavadoras y todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, querido hermano, el Espíritu Santo es el paracleto de Dios, es el que nos consuela a nosotros. Amén. El Espíritu Santo está para acompañarnos siempre. ¿Recuerda lo que Dios le dijo a Josué cuando Josué toma la batuta después de que Moisés muere? Ahí en Josué capítulo 1 versículo 9 le dice: estaré contigo todos los días de tu vida. Pero fíjate bien que le dijo: estaré contigo. Dios estaba con Abraham, pero después de la cruz, la presencia de Dios no está está en nosotros. Porque antes de la obra de la cruz, el Espíritu Santo no podía estar 24/7 en los corazones que todavía no habían sido perdonados por el sacrificio de Cristo. La presencia de Dios llegaba a ciertos profetas, personajes, pero luego se iba. Por eso dice la Biblia que el rostro de Moisés brillaba con la presencia de Dios, pero luego se desvanecía cuando la presencia de Dios se iba de Moisés. ¿Por qué no podía permanecer la presencia de Dios ahí? Porque necesitaba primero Jesús reconciliar al ser humano con Dios en la cruz del Calvario. Ya después de la cruz, entonces sí, Cristo está en nosotros. Por eso Pablo escribe en Colosenses 1:27 uno de sus mejores textos, que dice: a estos Dios se propuso a dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en nosotros. Este misterio entre las naciones, que es que Cristo, que en ustedes es la esperanza de la gloria de Dios. Cristo en ustedes. Cristo no está contigo, está en ti. Ustedes están conmigo. Cuando termina la reunión, yo me voy a mi casa, ustedes a la suya, y pues cada quien con la suya. ¿Sí? Pero la presencia de Dios, yo voy a mi casa y está en mí.
y tú te vas a la tuya y la presencia de Dios está en ti, y es importante que lo sepas. Y cuando te bautizas emocionado porque la presencia de Dios está en ti por medio de la tercera persona de la Trinidad. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, querido hermano. Sí, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a vivir como Dios quiere que vivamos. Nos ayuda a hablar como Dios quiere que hablemos. Nos ayuda a ver lo que Dios quiere que veamos. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, la tercera persona de la Trinidad, el poder de Dios. Si pudiéramos mencionar una lista de sinónimos que la Biblia usa para referirse a la presencia de Dios y Espíritu Santo, todo eso está en nosotros para la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo, y para que nosotros podamos enfrentar este mundo con éxito, para que podamos vivir en victoria. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo consuela. Hay otros espíritus. El espíritu de tristeza entristece. El espíritu de temor, pues te hace vivir desconfiado, te hace vivir inseguro. Pero el Espíritu Santo de Dios consuela. Ese es su trabajo, consolar. ¿Cómo consuela? Cuando empiezas a recibir palabra de Dios. Mira, como pastor, algo de lo que siempre yo mismo externo, de lo más difícil que me toca hacer como pastor, es siempre ir a los funerales. Porque en los funerales, por naturaleza humana, todo el mundo está triste, están afligidos. Pero en cuanto empieza uno a hablar la palabra de Dios en el funeral, ¿sabes qué sucede? La gente empieza a recibir consuelo, porque se activa la tercera persona de la Trinidad, y se activa con el poder que Dios le da para hacer el trabajo para lo cual fue enviado, consolar. Por eso cuando alguien está afligido y recibe oración, o esa persona ora, recibe paz rapidito, porque se activa la presencia de Dios en su vida. Y esta tercera persona de Dios existe o es el consuelo que Dios nos da a todos nosotros. Amén. Dice 1 Corintios 2, 12 al 14, dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. El que no tiene a Cristo no tiene acceso a este consuelo de Dios. El que no ha aceptado a Jesús como Salvador no tiene acceso a este poder de Dios. Pero el que ya tiene a Cristo tiene acceso a este poder de Dios que te da valentía para enfrentar las situaciones difíciles de este mundo. El Espíritu Santo de Dios en ti, querido hermano, te da fuerza, te da energía, te da sabiduría y todo lo que necesites para poder salir adelante. Todo lo que necesites. Tienes todo lo que necesites para poder salir adelante por medio de la presencia de Dios, porque Dios nos ha dado acceso a su reino. Desde que recibimos a Cristo, nos convirtió en sus hijos amados, herederos de todas sus promesas. 22,000 promesas vienen en la Biblia, todas son para nosotros en Cristo Jesús. Y el poder de Dios nos da la valentía, la fuerza y la energía y la motivación para poder hacerlas nuestras. Por eso hay historias en la Biblia como la de David venciendo a Goliat, y como eso, para que entendamos pues que en Cristo, decía David, Jehová de los ejércitos me da la victoria. Gloria a Dios. Punto número 3, el Espíritu Santo se encarga
de mantenernos motivados permanentemente. Permanentemente. Pero el punto importante aquí el día de hoy es que Dios te tiene que revelar de manera personal que Él vive en ti. Eso es lo más importante, que tú entiendas el día de hoy. Él vive en ti desde el día que recibiste a Jesús como Salvador. Conozco muchos creyentes que pasan toda su vida cristiana pensando si la presencia de Dios está en ellos o no está, si son salvos o no son salvos, si se van a ir al cielo, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no, si califican para que Dios haga algo bueno para ellos o no, y viven una inseguridad cuando la presencia de Dios en ti, Espíritu Santo, maestro privado, tutor, espíritu de verdad, o como queramos llamarle con muchos de sus sinónimos, está ahí para que a través de la palabra te dé luz y te revele la verdad de Dios que te hace libre en el nombre de Jesús. Amén. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Cuando Jesús dijo esto, todavía no iba a la cruz. Por eso dijo, estará con ustedes y vivirá en ustedes. Pero estaba a punto de suceder el milagro de que la presencia de Dios pudiera vivir en nosotros de manera permanente. Y si nosotros no entendemos esta verdad, confundimos las cosas de la Biblia y vivimos con inseguridad y vivimos confundidos. Querido hermano, el Espíritu Santo está en ti para darte lo mejor de Dios para tu vida. Para eso está, úsalo, aprovéchalo. Hay personas que siempre están orando para que Dios les confirme que realmente Él vive en ellos. Señor, ¿realmente vives en mí? Porque la verdad está difícil de creer. Lo dudo, pero sí lo creo. Pero a ver, muéstrame, Señor. A ver, dame una muestrita de que vives en mí. Por favor, haz algo, Señor. Haz algo, muéstrame. Entonces de repente, ay, ¿qué pasó? Oye, ¿qué fue eso? ¿Qué fue? Ay, algo sentí. Está como la mujer embarazada. Ay, mira, pateó el bebé, me pateó. Ahí está dentro el bebé. Sí, claro, ahí está dentro. Amén. Y es como si dijera la mamá, a ver, otra vez patea, porque la verdad no estoy seguro si está o no está. A lo mejor fueron los tacos de ayer. No sé, ¿no? ¿Qué sería? A ver, ay, sí, mira. Y hasta se ve el piecito del bebé. Ya sabe la mamá que está el bebé ahí, por supuesto. Pero hay cristianos que se llevan toda su vida pidiéndole a Dios una seña de que ahí está en sus corazones. Y está bien que Dios les permita un golpecito, que les dé un piquetito para que entiendan que ahí está. Pero ahí sería bueno que el predicador les dijera, está para que vivas el poder de Dios. Está para que puedas ser valiente, para que puedas obedecer a lo que Dios ha planeado para tu vida. Está para consolarte, para motivarte. Para eso está la presencia de Dios en ti. No se trata de piquetes nada más. No se trata nada más de decir, ay, sí está. A ver, otra vez, otro piquetito. Ay, sí. Otro. ¿Qué es eso? No digo que no creo en eso, claro que creo. A mí también me dan piquetes. Sí. Y también el Espíritu Santo se muestra en lenguas, por supuesto. Hay otra enseñanza que podemos tener sobre eso. Cuando yo me voy en mi bicicleta y ando solito por ahí, claro que en lenguas y todo lo que quieras. Y a veces me gusta pasar por donde están las privadas y están los guardias, y paso así por un ladito hablándoles en lenguas. Y yo no sé cómo. ¿Y este qué trae? Bueno, me ando edificando a mí mismo, ¿no? Ese es otro tema. Y cuando estamos juntos, pues qué mejor que hablarnos en español para entendernos. Una vez dijo un predicador que el mejor avivamiento que podemos tener los creyentes por medio del Espíritu Santo es entender lo que Dios nos está diciendo.
es poder decir, ah, ok. Como yo, ¿no? Cuando finalmente a los 25 años entendí por qué era el bautismo. Me había bautizado a los 11 sin entender por qué me bauticé. Pero a los 25, en una predicación, en una iglesia, entendí. Fue así como que, wow. Tan emocionado que me bauticé inmediatamente porque entendí. Aunque ya me había bautizado una vez sin entender. Pero qué bendición cuando podemos entender lo que Dios nos está diciendo. Querido hermano, mira, así como el Espíritu Santo fue simbolizado en forma de paloma cuando Jesús se bautizó para que pudiera iniciar el ministerio exitoso que él tuvo en la tierra, así también nosotros debemos de aprovechar la presencia de Dios en nosotros, valga la redundancia, pero para poder tener éxito en lo que Dios espera que hagamos aquí en la tierra. La presencia de Dios ahí está en nuestro corazón. Por eso de niños en la iglesia uno canta cantitos de esos, ¿no? Sí, los que crecieron en las iglesias cristianas han de recordar cantitos como aquel que dice: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Recuerda el pastor así, donde yo crecí. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y ya les he platicado que el pastor fue nevero. Antes de ser pastor fue nevero. Hacía nieve de garrafa. Entonces cuando él dirigía los himnos en la iglesia decía: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder. Pero la pregunta es: ¿dónde está ese poder? Está en nosotros por medio de Cristo, a través de la presencia de Dios, a través del Espíritu Santo. Amén. Ahí está el poder de Dios. Úsalo. ¿Lo crees? ¿Lo entiendes? Entonces vamos a tener muchos bautismos el día 23, porque el bautismo es una manera de decir: ya entendí lo que sucedió cuando recibí a Jesús. Y antes de terminar, quiero decirte una mala noticia y una buena. ¿Cuál quieres primero? La mala. Los que no han recibido a Jesús en su corazón hasta el día de hoy no tienen acceso a ese poder. Lo siento mucho. Sorry. No tienes acceso al poder de Dios. No tienes acceso al que motiva, al que consuela. No, ni al cielo. No, 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 no. Híjole. La buena es que si hoy haces la oración de fe y recibes a Cristo en tu corazón, entonces tienes puertas abiertas para usar el poder de Dios, porque al momento de hacer esa oración, la presencia de Dios llega a tu corazón. Amén. Casi me caigo aquí. ¿Recuerdas cuando Jesús fue crucificado y la presencia de Dios antes de eso se encontraba en el arca del pacto del templo? Y había un velo que separaba el lugar santo del santísimo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios adentro del arca del pacto. Y cuando Jesús muere por el perdón de nuestros pecados, dice la Biblia que el velo se parte en dos. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios se cambió de casa. ¿Cómo? Sí, se salió del arca del pacto y se metió al corazón de los creyentes. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo abrió ese espacio, ese camino grande para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre, gracias al trabajo que hizo Jesús, como el que le mete acción a lo que Dios decreta que se haga, y el Espíritu Santo viniendo a posar en nosotros para recordarnos todas estas verdades. Hechos 1:8, el último texto que te leo hoy, y 9, versículo 8 y 9 dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y otra vez en futuro, porque el Espíritu Santo en la Biblia quedó liberado de Hechos 2 para adelante. Antes de Hechos 2
todavía no había venido el Espíritu Santo para estar permanentemente en los corazones de los creyentes. Por eso dice aquí: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Jesús ascendiendo al cielo y dando estas últimas palabras: cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, que ya casi sucedía, recibirán poder. Querido hermano, el Espíritu Santo ya vino. El Espíritu Santo llegó a nuestro corazón cuando recibimos a Jesús. Amén. Mucha gente cree que el poder es igual a dinero, que el poder es igual a títulos, o que el poder es igual a posiciones políticas. Nada en contra de eso, nada. Pero la Biblia dice que el poder viene cuando la presencia de Dios llega a tu vida. Ese es el verdadero poder. Poder para tomar decisiones, poder para ser sabio, poder para ser valiente en lo que Dios te pide que hagas. Todo lo que Dios nos pide que hagamos está respaldado por promesas. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo te da la valentía para hacer lo que Dios te está pidiendo. El que cree en Jesús es salvo y tiene vida eterna. Se ocupa poder de Dios para poder decir amén. El que da sus diezmos y su ofrenda, se le abren las ventanas del cielo y se le da hasta que sobreabunde. Se ocupa valentía y poder de Dios para decir amén. Claro que sí. El Espíritu Santo te mantiene con esa motivación, con esa energía, te mantiene en paz, seguro, confiado, porque Dios quiere que vivamos en paz mientras nos vamos al cielo. Si no tenemos el poder de Dios a nuestra disposición, vamos a vivir muy inseguros, vamos a vivir muy tristes, vamos a vivir desconfiados, vamos a vivir de una manera distinta como Dios lo planeó. Pero tú que ya tienes a Cristo, lo que puedes hacer es decirle: Padre, muestra tu poder en mi vida y ayúdame a hacer esto y aquello en el nombre de Jesús. Y te vas a dar cuenta cómo las cosas cambian. Hasta cuando te quieras estacionar por ahí en el centro, que no hay lugares, en el nombre de Jesús, haz algo y dame un lugarcito para ir. Y sucede. Cuando te va a parar un tránsito, en el nombre de Jesús: Señor, dame sabiduría, carisma para que me deje ir. Y te dejan ir. Lo he vivido muchas veces. Una vez llevaba al pastor Tomás al aeropuerto y me paró un tránsito ahí a la altura de las vías con doña Narda por ahí. Y dijo el Tomás: híjole, la policía te paró. Ah, no te preocupes. Yo creo que no duré ni 3 minutos y ya me subí al carro. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada? No. Le dije que se nos va a ir el avión que traía el pastor noruego y que veníamos apurados por esto y aquello, y que Dios lo bendiciera. Poder de Dios cuando te van a cortar la luz. Sí. Ahí donde yo vivo, el día que dice que es el día de corte, ahí está el amigo con la tijera. Le digo: espérate, pero el día de corte es el 22. Sí, pero el 22 es hasta las 12 de la noche. Espérate. No, pero lo tengo que... No. Y te voy a decir la verdad, le digo, te voy a decir la verdad, soy honesto. No te voy a decir que voy a ir a pagar la luz ahorita, porque no la voy a pagar ahorita, la voy a pagar hasta dentro de 15 días. Así es que si tú la cortas ahorita, en cuanto tú te vayas, voy a traer el eléctrico y la voy a volver a conectar. Me van a seguir cobrando y 200 pesos me va a cobrar el eléctrico. Mejor déjame en paz eso. ¿Y sabes qué? Oro por ti si quieres, porque la señora que está a la vuelta, esa señora le saca pistola a los cobradores. Y si tú vas y le quieres cortar la luz, pues más vale que Dios te agarre confesado ahí.
De veras, oiga, la señora, ya miren la vueltita ya. El poder de Dios, claro que sí. Ahora que se fue Norún a Noruega, te voy a decir la verdad, y ahí me está oyendo Norún. Ya Norún, sé ya el día que la iba a llevar al aeropuerto a las 8 de la mañana. Le digo, bueno Norún, ya que llegue deposito para que tengas ahí para los chicles, pero mientras te voy a dar 1,000 pesos para el camino, como si fuera un niño chiquito, ¿no? 1,000 pesos. Vas a estar 5 horas en el aeropuerto de México, pues ahí comes ahí en el italiano y se come rico en el aeropuerto. Y luego la paradita en Amsterdam es rápido, llegas a tu casa con tu mamá y pues ahí llegaste segura, ¿no? Y ya luego te deposito. Pero vamos a pedirle a Dios que haga un milagro, porque pues ocupas tener dinerito para ir a echarte el cafecito aquí y allá, va a visitar a los hijos, etcétera, etcétera. El día que nos íbamos a ir al aeropuerto, ya después de orar y pedirle a Dios por un milagro, porque tenemos el poder de Dios en nosotros para usarlo, yo me voy en mi bicicleta, 6 de la mañana, se me rompe el asiento de la bicicleta y a la altura del Estadio Los Dorados le hablo, le digo, hey, ven por mí, no puedo seguirle, pasó esto y esto. ¿Ya checaste el saldo del banco? En eso estoy. Y cuando llegó Norún me da una imagen del saldo y tenía como 13,000 pesos en una cuenta. Y le digo, ¿y eso? Estoy checando. Y resulta que el SAT noruego, él te manda la declaración a las personas, él se las manda, no ocupas tú hacerlo. Y te dice, ¿tienes un sobradito o debes? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, mándame el sobradito. Pum, 13,000 pesos. Y le digo a Norún, échame 6,500 para acá. Y le hubiera podido decir, y los 1,000 pesos también, pero nada, se los dejé. El poder de Dios, querido hermano, úsalo para todo, para todo. Y por eso el 23 tú te bautizas, porque dices, el poder de Dios está en mí, soy salvo, tengo vida eterna, soy nueva criatura, soy hijo de Dios, parte del cuerpo de Cristo. No puedo callar, tengo que abrirlo a los 4 mundos. Imagínate que te ganaran la lotería tú, te ibas a quedar así calladito, te ibas a quedar calladito. Claro que no, ibas a, pues sí. Y ahorita tienes el poder de Dios a tu disposición por medio de Cristo. Háblalo, úsalo, aprovéchalo. Y los que no han hecho la oración de fe, no se vayan a ir sin hacer esa oración, porque esa oración les da acceso al poder de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Aquellos que no han recibido a Jesús hasta el día de hoy, aquellos que no recuerdan haber invitado al Salvador a sus vidas, aquellos que están escuchando un mensaje así por primera vez, yo les pido, Señor, que en este momento abran su corazón y te reciban por fe. Abran su corazón y reciban el perdón, y reciban un nuevo corazón, y reciban todo lo que tú prometes. Por eso, las personas que no han hecho esta oración, ahí en su lugar, repitan conmigo, los voy a ayudar. Y los que ya han hecho esta oración de fe, ayúdenme también, para que se animen los que la van a hacer por primera vez. Y digan así: Señor Jesús, el día de hoy entiendo que te necesito. Recibo la salvación, recibo el perdón de pecados, recibo la vida eterna, recibo tu poder, recibo la presencia de Dios en mi vida. El día de hoy te agradezco que me has compartido esta palabra que viene siendo alimento para mi espíritu. Gracias, Señor, por salvarme, y gracias por hablarme de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.